Vamos a hacer un ejemplo de cálculo de fuerza en el dieléctrico que está parcialmente introducido en el condensador de la figura. Condensador plano cuyas placas tienen medidas A por B y están sometidas a una diferencia potencial V constante que suministra una batería o una pila. La distancia entre placas es D. Y queremos saber la fuerza que se ejerce sobre el dieléctrico, la F sub X. Como ya estamos diciendo, a potencial constante. Entonces, si a potencial es constante, la fuerza F sub X será igual a la derivada parcial de la energía del sistema respecto de X para V igual a constante. Luego hay que calcular la energía del sistema y lo vamos a hacer a través de las integrales de los módulos del campo dentro del condensador. Como ya sabemos, la energía U, en este caso hay dos zonas dentro del condensador, la zona que ocupa el dieléctrico y la zona que está en vacío. Entonces hay que distinguir pues las dos partes en el cálculo de la energía, porque son dos campos diferentes. Aquí tenemos E sub 0 en la zona de vacío y aquí E en la zona donde hay dieléctrico, que corresponde a la distancia X que hemos marcado aquí. Entonces la energía U será igual a un medio de epsilon sub 0, la parte de la zona en vacío, de la integral de volumen extendida a volumen V sub 0, la parte del vacío, del módulo del campo al cuadrado por diferencial de volumen. Esa es la parte del vacío, más un medio de epsilon, la parte que corresponde al dieléctrico, de la integral extendida al volumen que ocupa el dieléctrico dentro del condensador, que llamamos V sub D, del campo en el dieléctrico, que llamamos E, módulo del campo al cuadrado, por la diferencial de volumen. Al mantener la diferencia potencial entre placas constante, el dieléctrico, si trata de introducirse en su movimiento hacia el interior del condensador, hace que aumente la capacidad. La batería o la pila se encarga pues de aumentar la carga libre en las placas, puesto que si aumenta la capacidad del condensador, si mantenemos la diferencia potencial, tiene que aumentar la carga en placas. La carga positiva en la placa superior más Q y la negativa menos Q en la placa inferior, como está aquí conectada la batería. Bueno, pues vamos a calcular el campo en ambos tramos, en la parte de vacío y la parte con dieléctrico. ¿Cómo son esos campos? Son, como ya sabemos, uniformes, o sea que se mantienen constantes y además de dirección ortogonal a las placas. Por lo tanto, el campo E sub 0 por la distancia D será igual a la diferencia potencial entre placas, V, en la parte del vacío. Y en la parte donde hay dieléctrico, pues será E el campo, también por D, y también igual a V, diferencia potencial entre placas, porque las placas, como son conductoras, sabemos que en un conductor el potencial es el mismo en todo el conductor, no cambia de un punto a otro. Luego, si
la diferencia potencial en la parte del dieléctrico es igual a la diferencia potencial en la parte del vacío, se establecen esas dos ecuaciones, lo que quiere decir que tanto el campo S0 como el campo E, los dos, son iguales a la diferencia potencial entre placas partido por la distancia D entre placas. Luego, como vemos, son constantes los dos campos iguales a V partido por D. Entonces, en estas integrales, ¿qué ocurre? Que como los campos son constantes, los podemos sacar fuera de la integral y me queda la integral de volumen, de la diferencial de volumen, que es justamente el volumen, en este caso, en la primera integral, el volumen de la zona vacía, y en esta otra, el volumen de la zona ocupada por el dieléctrico. Luego, entonces, la energía U será igual a 1/2 de epsilon sub 0 por el campo, que es V partido por D al cuadrado. Lo sacamos fuera de la integral, como ya hemos dicho, y la integral de la diferencial de volumen extendida al volumen de la zona vacía. ¿Cuánto es el volumen de la zona vacía? Pues es B menos X es esta distancia por A y por D. Esa es la parte del vacío. Ahora la parte ocupada por el dieléctrico me da una energía de 1/2 de epsilon, también el campo es V partido por D, al cuadrado del volumen ocupado por el dieléctrico dentro del condensador, que es X por A y por D. Bueno, pues si operamos aquí, me queda que U, la energía U, vamos a sacar factor común a 1/2 de V partido por D al cuadrado, y de A y de D, que son factores comunes a los dos sumandos. Luego aquí me queda que multiplica ¿a quién? A epsilon sub 0 por B menos X más epsilon por X. Operamos nuevamente para dejar todo en función de X, el sumando que corresponda, y me queda que esto es igual a 1/2 de V partido por D al cuadrado por A y por D. Aquí me queda epsilon por X menos epsilon sub 0 por X. Luego va a quedar X, factor común de epsilon menos epsilon sub 0. Y ahora me va a quedar un más epsilon sub 0 por B. Esa es la energía total del sistema. Entonces, si ahora calculamos la fuerza Fsx como la derivada de U respecto de X, en este caso es total la derivada, puesto que solo depende de X la energía. Luego será igual a 1/2 de V cuadrado, el D cuadrado, y el D me va a quedar aquí un D, y aquí un A, y ahora X por epsilon menos epsilon sub 0 es epsilon menos epsilon sub 0, la derivada, y esta otra parte es 0, la derivada de esa constante. Bueno, pues
esta será la fuerza con la que el condensador trata de que penetre el dieléctrico dentro del mismo.